Es una parte de la continuación del grupo pequeño de la temporada pasada, pero, funciona perfecto, no necesitabas estar, ¿no? En la temporada pasada vimos el grupo de 8 decisiones sanadoras, y vimos varias cosas 8 decisiones importantes que tomar, que realizar. Pero bueno, la introducción que le puse al grupo, la sinopsis del grupo que le puse fue: si a pesar de todos tus intentos sigues, eh, fracasando, sigues teniendo esa frustración de que vuelves a caer, de que vuelves a eso que no te gusta regresar, que tú sabes que no está bien, eh, se debe básicamente a algo, ¿no? En este caso, podemos hablar mucho y podemos leer muchos libros de, hábitos atómicos, 7 hábitos, bueno, 1000 títulos de que nos puedan ayudar a que podamos mejorar nuestros hábitos, ¿no? Y sin duda, algunos hábitos sí los podremos manejar y mejorar con este tipo de libros. Sin duda, pararte más temprano, lavarte los dientes después de comer, tomar agua, o sea, podrás hacer muchas cosas con este tipo de libros de hábitos, ¿no? Son muy buenos, te los recomiendo, creo que te ayudan muchísimo para poder identificar, pues, puntos débiles que tú tienes en tu día a día, para que obviamente te ayuden a cambiar. Pero, ¿qué crees? O sea, ¿por qué a pesar de que me pueda aventar toda una librería de libros de hábitos, de mejorar hábitos, por qué en la parte personal, por qué en cada una de mis decisiones no logro, cambiar, no logro mejorar, ¿no? Bueno, justamente se debe por lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Eh, y que justamente solamente a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder lograr esos cambios. De otra manera es humanamente imposible. No va a ser posible, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero comenzar con en el momento en el que tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, en ese momento, tú y yo hemos nacido de nuevo. En automático tenemos 2 naturalezas. En Juan 3 del 1 al 15, justamente Jesús se reúne con Nicodemo y Jesús le dice: "Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios". "¿Qué quieres decir?", exclamó Nicodemo. "¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?". Y Jesús le contestó: "Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del Espíritu". Aquí hago un paréntesis rapidísimo. Luego veremos ese tema en otro grupo, en otro foro. Pero justamente aquí nos da la importancia del por qué debemos bautizarnos. A muchos han escuchado que el bautismo es una confesión pública de tu fe, ¿no? Es un compromiso que haces delante de Dios y con la iglesia. Pero bueno, es mucho más allá que eso. Aquí lo dice: "Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua", es decir, con el bautismo, "y del Espíritu". Ajá. Ahora, muchos hablan del bautismo del Espíritu, ese es otro tema. En el momento en el que tú y yo recibimos a Dios en nuestro corazón, sincera y plenamente, en ese momento hemos nacido de nuevo. Y en ese momento el Espíritu Santo nos trajo y nos dio vida. La Biblia enseña que los seres humanos que viven sin Dios están muertos espiritualmente, pero todos aquellos que lo han recibido tienen la vida a través del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, no sabes a dónde viene y a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Ajá. Entonces, en este caso, en el momento, reitero, en el que tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, en el que declaramos y confesamos en Él, en ese momento, tú y yo tenemos 2 naturalezas.
Tú y yo tenemos en automático dos naturalezas dentro de nosotros. Está la naturaleza pecaminosa con la que nacimos, que es la naturaleza de la carne, y está la naturaleza del espíritu. Evidentemente hay una descompensación bárbara, dependiendo de la edad en la que nos hemos acercado a Dios, pues está el peso de todo mi pasado, de todos mis antecedentes, mi formación, mi contexto. Ajá. Y obviamente está el gozo del espíritu, ¿no? La semana pasada tuve el gusto de estar un tiempo con Soraya, y Soraya me decía, ¿qué me pasó el día que yo me fui a la iglesia y no paraba de llorar, llorar? Y seguro más de uno aquí podrá decirme que justo también cuando se acercó a Dios, algunos la primera vez, algunos después de la primera vez, pero cuando vino el toque del Espíritu Santo, cuando lo recibieron, en ese momento sucede algo que no tiene explicación, ¿no? Como bien justamente lo dijo aquí Jesús en Juan número 8. Bueno, entonces, escuchen esto. Esa es la explicación del por qué la vida del cristiano vemos una combinación de conductas que llamamos las obras de la carne, que deben ir disminuyendo con el proceso de santificación, y el fruto del Espíritu, que debe ir aumentando gradualmente. Es como si en nosotros hubiera dos árboles que producen frutos distintos, un árbol malo con fruto malo y un árbol bueno con fruto bueno. En la carta a los Romanos, Pablo nos habla de estas dos naturalezas que cohabitan en nosotros y que luchan entre sí hasta el punto de que muchas veces terminamos haciendo precisamente aquellas cosas que no queríamos hacer en el primer lugar. ¿Cómo explicó el apóstol Pablo al escribir, como lo explicó el apóstol Pablo al escribir en su epístola, ¿no? Entonces, este es el punto medular. Yo siempre he creído que cada uno de nosotros, cuando conocemos el origen de las cosas, cuando conocemos de la mejor forma cómo utilizar las herramientas que tenemos a diario, no sé si te ha pasado que a lo mejor para los que trabajan y utilizan el Excel y viene alguien y te enseña una fórmula, ves algo y dices, ay, caray, yo no sabía que eso se hacía así, ¿no? Hablando de la comida, hablando de en el número de cosas, ¿no? O a veces ves algo y llega alguien y te dice, no, eso no es para eso, este es su fin para el cual fue creado, ¿no? Ah, pues yo lo utilizaba de pisapapeles, ¿no? Y entonces te dicen, no, ese no es el correcto. Entonces yo siempre he creído que cada uno de nosotros cuando logramos entender el origen de las cosas, podemos realmente poder ver en dónde están nuestros puntos ciegos, nuestros puntos débiles y tratar de buscar reforzarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es importante entender esto que estamos hablando y veamos entonces qué es lo que dice Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 5, perdóname, 7. En Romanos 7 del 15 al 25, Pablo, esta parte lo vimos en la temporada pasada, pero bueno, es importante. El gran apóstol Pablo dice, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dicho eso? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Ah, Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace el mal, el que lo hace, que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio en la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y tiene aquí nuestra gran esperanza. Gracias a Dios,
La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Bueno, pues yo creo que hablo por mí, pero estoy seguro que varios me van a entender que justamente pasamos una y otra vez por esto, ¿no? De hecho, cuando, cuando el pueblo judío recibe los 10 mandamientos y evidentemente querían no pues ofender a Dios, empiezan a ver una manera de medidas de conductas para justamente buscar no fallar y fueron creando leyes que los llevó hasta tener 613 mandamientos, todos para buscar no ofender a Dios en, en el contexto de esos 10 mandamientos, ¿no? Y entonces lo llevaron y se crearon 613 leyes. Y bueno, con esas 613 leyes ellos se creían pues ya que los que lograban cumplirlas estaban pues libres de cualquier culpa y pecado y eran santos, ¿no? Pero cuando viene Jesús, se topa con un gran problema, ¿no? Cuando Jesús confronta a los fariseos y confronta, obviamente, a sus propios discípulos y a la gente que lo empezó a escuchar, cuando Jesús dice, ¿no? Oíste que habías dicho, no mataréis, pero yo digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano ya mató en su corazón. Qué difícil, de verdad. Porque yo déjame decirte algo, yo he matado a mucha gente, me he enojado con mucha gente, ¿no? Entonces, eh, entonces no me puedo enojar porque si no, entonces ya maté y ya transgredí la ley. Sí. ¿No? Entonces, cuando decían, no, 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 yo no toco a la mujer de ningún otro hombre, bla, 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 Jesús les dijo, cualquiera que mire a otra mujer o bueno, o a una persona con el deseo de poseerla, con el deseo de querer estar con ella, o a lo mejor simplemente virar partes íntimas, ya, ya fornicó en su corazón. Entonces, sin duda, también era algo completamente difícil. ¿Por qué razón? Pues porque a la mejor, eh, en ese tiempo y al día de hoy, muchas veces crees que por no hacerlo, ajá, te estás librando, pero en tu corazón realmente está la intención de hacerlo. Y si fuera otra la situación, lo harías. Muchas veces por eso a veces está la envidia del que lo hace o el juicio, porque realmente tú y yo quisimos hacerlo, pero como esa persona sí lo hizo y tú no, a veces viene un juicio y no la gracia. Pero bueno, entonces, bueno, aquí lo explica el apóstol Pablo claramente y bueno, y es una gran parte de reflexión y de volver al punto, ¿no? Es sumamente difícil y el que Jesús cambiara este estatus de los 10 mandamientos, las reglas que ellos tenían básicamente definidas para tratar de no caer, Jesús viene y les pone el estándar muy alto. Y no era, te voy a poner el estándar muy alto, ¿no? Y para que entonces nunca lo cumplas, más bien es porque solo en mí, ajá, solo a través de mí y con el poder del Espíritu Santo, tú vas a lograr poder hacer todo esto que en tus fuerzas no puedes, ¿no? Entonces, eh, vayamos antes de mirar los frutos del Espíritu, quiero hacer un breve paréntesis nada más y comentarles, ¿no? Para nosotros, para los hijos de Dios, el Espíritu Santo, eh, hoy es el día, es el que está en acción sobre nosotros, el que está sobre la faz de la tierra, el que está de verdad en cada uno de los corazones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales del Espíritu Santo? No quiero enlistar todas, quiero enlistar tres. La primera función del Espíritu Santo es dar vida, y ya lo vimos en Juan 3 del 1 al 15. La primera función es darte una vida espiritual, despertarte a la vida espiritual, ajá, para poder acercarte a Dios. La segunda función del Espíritu Santo es
traernos convicción, que podamos ver que cada una de nuestras acciones están siendo, pues, nos están afectando gravemente, nos están dañando, y obviamente ese es a través de esta segunda función del Espíritu Santo, que es traer convicción de pecado, nos ayuda mucho justamente para que podamos arrepentirnos, para que podamos buscar hacer un. Y la tercera, y no quiero, o sea, hay muchas más funciones, pero quiero centrarme ahorita en estas. El Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Le decía también a Soraya la semana pasada, ¿no? Muchas veces nuestras oraciones eh, están siendo con falta de entendimiento. Muchas veces nuestras oraciones nos están, pues, haciendo que seamos nosotros el que pida conforme a nuestro interés, ¿no? De acuerdo a nuestra voluntad. Y yo le decía que pareciera que a veces podría escuchar nuestra oración y como que dice, híjole, eso que dijo, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo intercede y pide al Padre por nosotros, ¿no? Justamente lo que nos conviene. Y ahora sí, quiero enfatizar justamente en el fruto del Espíritu, ¿no? Dice aquí, el fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes cultivadas en nosotros por medio del Espíritu Santo que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir su imagen más plenamente. Y cuando hablamos de una vida más plena, nos referimos a una vida más libre, más gozosas y menos tropiezos y menos consecuencias. ¿Cuántos quisiéramos que justo esto lo hubiéramos aprendido antes para que hubiera menos consecuencias? Yo créanme que busco anotarme y me voy a formar a la fila lo más temprano posible para estar ahí en los primeros lugares. Pero bueno, en este caso es muy importante que entendamos algo. En el primer grupo pequeño, de los que lograron estar, de los que están conectados, justo veíamos que lo que Jesús fue durante todo su ministerio en la tierra fueron justo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu fue, al final es el carácter de Dios, que aquí está, ¿no? Que en este caso es amor, fue alegría, fue paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio, ¿no? Todo eso Jesús lo tuvo y ese fue su carácter y evidentemente el Espíritu Santo vino y moró sobre él. De hecho, sabemos que Juan también nos habla justamente de cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿no? Es la única forma que la Biblia nos revela que el Espíritu Santo tomó de forma material y bajó y se posó en el hombro de Jesús, ¿no? Entonces, en este caso, es súper importante, ¿no? Si nos queremos parecer cada vez más a Jesús, muchas veces yo me he encontrado ahí, a veces hemos dicho en nuestro caminar con Dios, quiero parecerme más a Dios, quiero ser más como tú. Ajá, así lo decimos, pero no estamos razonando que lo que le estoy diciendo es, quiero tener amor por todos los demás, quiero tener alegría a pesar de cualquier situación, quiero tener paz a pesar de la tribulación, quiero ser paciente en medio de la desesperación, quiero tener gentileza en medio de la agresión, quiero tener bondad en medio de los actos de injusticia, quiero tener fidelidad en medio de la desesperación, quiero tener humildad en medio de cualquier situación o persona que me pueda confrontar y quiero tener un dominio propio, un control propio, justo para que mis emociones no tomen esta situación en sus manos y entonces todo esto se venga abajo, ¿no? Entonces, es muy importante y quiero hacer esta aclaración en este grupo pequeño no vamos a ver los dones del Espíritu. A lo mejor los comentaremos en alguno de ellos. Si alguien tiene la duda, lo podemos hacer. Pero los dones del Espíritu son totalmente distintos. Los dones del Espíritu son herramientas, por así decirlo, que nos van a capacitar para
estar haciendo la obra. Pero los frutos del Espíritu los tenemos que reflejar conforme vaya siendo nuestro caminar con Dios, como dice, de forma gradual. Es como si llegáramos en una balanza y está la balanza completamente inclinada hacia nuestra carne, hacia nuestra historia del pasado, hacia todos nuestros deleites pues evidentemente lo espiritual está así, pero poco a poco tenemos que irlos nivelando y justamente hacer que el peso siempre esté del lado del fruto del espíritu y no de el, y no del pues bueno, en la carne. Ahora bien, no lo puse aquí, pero cre- todos creo que han escuchado y nada más es un tema meramente doctrinal, entender algo, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Como cristianos, nos equivocamos mucho a veces en las palabras o en los términos que decimos, ¿no? Y decimos los frutos del espíritu y los frutos de la carne. No, recuerden, un ser humano que no tenía vida, porque no tenía el Espíritu Santo, no puede producir básicamente frutos, porque evidentemente está muerto. Un fruto es algo que viene de la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son obras de la carne y frutos del Espíritu. Entonces es muy importante, le reitero, es solamente un tema meramente doctrinal, pero es importante que lo consideren y que lo tengan muy, muy presente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para casi terminar, em, en este caso, les podría decir que Dios nos regaló el fruto del Espíritu Santo para poder relacionarnos de forma vertical con Dios y de forma horizontal con cada uno de nuestros prójimos. Deja de el otro cristiano, deja de tu familia, realmente con cualquier otro ser humano. Por eso Dios nos regaló el fruto del Espíritu Santo, porque realmente si el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros, justamente, ¿no? Como Jesús dijo, ¿de qué te sirve amar a tus amigos y odiar a tus enemigos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un injusto y un justo? No hay ninguna, porque pues al final hacen exactamente lo mismo, nada más la diferencia es que vas a la iglesia, pero realmente no hay más allá, ¿no? Entonces, y quiero cerrar este tiempo con esto, ¿no? No podemos amar a Dios sin el fruto del Espíritu. No podemos amar a nuestro hermano, quien sea, ¿no? Sin el fruto del Espíritu. Ajá. No podemos tener madurez espiritual sin el fruto del Espíritu. No podemos ser un buen padre sin el fruto del Espíritu. No podemos ser un buen cónyuge sin el fruto del Espíritu. No podemos ser, bueno, no podemos ser un buen pastor o un buen servidor de Cristo si no tenemos el fruto del Espíritu. Y no podemos ser un buen hermano en la fe, ahora sí, a los que estamos conectados, sin el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, en este caso, esto es sumamente importante. Y por último, ahora sí, ya vimos cuáles, y los estamos viendo en pantalla, cuáles son los frutos del Espíritu. Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? A veces tenemos un fruto falsificado. ¿Cómo que un fruto falsificado? Sí, decimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, como dice ahí, bondad, fidelidad. Ajá, bueno. Ahora, veámoslo, ¿no? A veces decimos, no, sí, sí, yo tengo amor, ¿no? Yo sé que hay que amar y amo, ¿no? Y aquí en la Biblia, este amor lo describe como amor ágape, ¿no? O un amor incondicional. Y este amor ágape o amor incondicional, cuando el fruto es falsificado, es cuando puede confundirse con el amor interesado, donde el que ama lo hace porque necesita a la persona y no porque se quiere dar de sí mismo. ¿Cuántas veces dices que amas, pero realmente
estás esperando algo de la otra persona, de tus hijos, de tu pareja, de tu trabajo, y entonces dices que sí, que amas, dices que evidentemente, tú entiendes lo que es el amor, pero algo se mueve y al final tú estás esperando esa tarea recíproca. Llegar al amor ágape o el amor incondicional, realmente lo vamos a hacer hasta que entendamos el amor de Jesús por nosotros. Mientras no entendamos el sacrificio de Jesús en la cruz, mientras evidentemente todavía estemos pidiendo una retribución en cualquier parte de nuestra vida diaria, con alguna persona que interactuemos y que, reitero, esa persona cambió un poquito, cambió el, su accionar. En ese momento, eso que tú creías que sí, sí te amo sin condiciones, realmente es una gran radiografía para nosotros de saber que estamos fallidos, ¿no? Y que lo que creíamos que ya un fruto del Espíritu estaba con nosotros está errado, ¿no? El gozo o la alegría, ¿no? Puede ser fingido y ser más un emocionalismo por las circunstancias que me favorecen, ¿no? Ay, tengo gozo, sí, porque ahorita tienes un buen trabajo, porque ahorita te salió un buen proyecto, por diversas situaciones. Pero muchos, desafortunadamente, el gozo solo lo vivimos o lo identificamos cuando las cosas están bien, ¿no? El gozo el real es cuando verdaderamente no tienes ánimo y tienes que decidir el gozo por sobre cualquier cosa. Yo les platicaba al equipo con el cual sirvo que justamente un día que llegué a servir, un miércoles que llegué a servir, realmente estaba muy cansado, fastidiado, tenía muchas situaciones que estaban pasando en mi cabeza y realmente ya había confirmado, ya estaba anotado en la lista, y llegué y la verdad no tenía, no quería estar ahí. Y le agradezco al Espíritu Santo porque en ese momento me hizo decir justamente, ¿dónde está tu gozo? Y le dije, Señor, tú sabes cómo está mi situación, de verdad quiero alabarte y quiero, en medio de cualquier situación, quiero alabarte y gozarme en tu presencia porque es lo único que me queda, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, ese día me fue transformando mi ánimo, y entonces pude experimentar el gozo en medio de una aflicción, y no en medio de un emocionalismo porque las cosas están bien, porque tú estás bien con tu pareja, porque tus hijos están bien, porque el trabajo, porque y bueno, cuando no es así, y cuando entonces cambia todo, volvemos a un tema. Tenías un fruto falsificado, porque no es así. La paz puede ser más bien. Escucha esto, a mí me confrontó muchísimo. La paz, es decir, nadie me va a quitar la paz, ¿no? Y yo tengo el fruto de la paz y nadie me va a quitar la paz. Y mira bien lo que dice el autor. Dice que la paz puede ser más bien la falta de decisión por inseguridad o inactividad o pereza. Y muchas veces disfrazamos la paz que nadie me va a quitar robar la paz de Dios, porque no quiero problemas ahorita. Y puede ser un fruto falsificado porque al final, más bien, tengo una inseguridad de tomar una decisión. O tengo inactividad y no estoy haciendo nada por pereza, ¿no? Al final sé que me va a requerir un esfuerzo o me va a llevar a ciertas acciones o consecuencias y digo, no, 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 mejor mi paz, ¿no? Reitero, a mí me confrontó muchísimo. Y entonces aquí dije: "Oh, guau, tengo que analizar bien, perfectamente, no estarme equivocando". La paciencia. Bueno, ¿cuánta gente ha dicho que no le pidas paciencia a Dios, no? De hecho, tengo una compañera que me dijo: "Ay, todas las iglesias dicen: 'No le pidas paciencia a Dios porque te va a dar problemas'". Y bueno, en parte es necesario, sino cómo la produces, ¿no? Pero bueno, normalmente, un fruto falsificado de la paciencia puede ser a menudo tener más que ver con una conformidad o temor de hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo soy paciente y no le digo nada, más bien a lo mejor te estás conformando, ajá. O más bien,
No, 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 yo soy paciente y quiero esperar. No, a lo mejor estás teniendo temor de accionar. Entonces tienes un fruto falsificado y es importante identificarlo. Ajá, en este caso, la gentileza o la benignidad, diferentes traducciones, pero bueno, la gentileza, eh, y que, eres muy gentil, tienes benignidad con alguien más bien puede ser un tema de falta de carácter y eres gentil y puedes realmente decir, yo dejo pasar todo, yo soy muy, muy gentil, realmente no busco conflicto, pero realmente puede ser una falta de carácter. La bondad, y aquí también ojo, ¿no? ¿Cuántas veces dices, no, yo soy bueno, hago buenas obras? Pero bueno, fíjate la bondad, cómo puede ser un fruto falsificado. Puede estar enmascarado o ser una realidad, y ser en realidad, perdón, una actitud que adoptamos para obtener un beneficio de otro, ¿no? ¿Cuántas veces has, has hecho algo con la intención de que alguna vez alguien te retribuya? O a lo mejor no alguna vez, sino en el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces en relaciones de pareja justo dices, doy este gesto, doy esta atención económica para que me atiendan bien, ¿no? Para que me traten bien, para que me amen, ¿no? O para que yo les invito a los cafés a todos los del trabajo, o para que justo todos tengan una buena actitud conmigo, ¿no? Entonces, esa bondad, y bueno, podemos llevarla a muchos ejemplos, puede ser justamente también, más bien, un fruto falsificado, porque realmente queremos obtener un beneficio a corto o a largo plazo de alguien. Ujú. Y bueno, en este caso, la fidelidad, eh, que va relacionado con la fe, eh, puede ser en verdad, eh, en 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 creer o en confiar en que algo va a suceder, ajá, y básicamente estás confiado que va a suceder, lo estás declarando con tu boca, pero realmente en tu corazón hay una duda. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a un monte, muévete, ¿no? Y realmente, ¿cuántos de nosotros esperamos en Dios? De hecho, es algo que a mí en estos últimos días Dios me ha confrontado y justo me ha dicho, o sea, ¿realmente esperas en mí o no esperas en mí? Porque es muy fácil decir que esperas en mí, pero hoy es el día de probar que esperas en mí. Hoy es el día de justamente mostrarte a ti mismo, no a nadie más, si estás esperando en mí o quieres tú tomar el control y hacer las cosas por ti mismo. Eh, la humildad o la mansedumbre puede encubrirse y ser un fruto falso y ser realmente cobardía, ¿no? Soy humilde o soy manso, ajá, pero realmente a lo mejor es una cobardía. A lo mejor no realmente estás siendo humilde ante una confrontación en la cual tienes que reaccionar. Por supuesto, no estoy hablando de de buscar un conflicto, pero sí a lo mejor de tener que tomar una posición con un carácter y decir no, ¿no? Y por último, el dominio propio o control propio puede ser más bien la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones, ¿no? ¿Cuántas veces, y a mí sí me ha pasado, he tenido con dominio propio, pero otras ocasiones, más bien me he aguantado por no generar más problema, porque se acabe una discusión, por no, no perder más el tiempo. Y muchas veces, justamente, más bien, no es que estés controlando tu emoción, sino más bien dices: "Ay, este, ya, ¿no? Quiero dar esta impresión a los que me están viendo que hay una situación delante de todos y ven que yo sí me controlo y esta persona no. Pues con esto, antes de pasar a la última diapositiva, porque quiero comentarles algo. Ahora sí, hago una pequeña pausa
y les abro el micrófono.